Hola queridos sacerdotes, estamos de vuelta otra vez con el tema 232, el Padre Caffarel y el sacerdote conciliario espiritual. Nos van a permitir que estos dos puntos que vamos a tratar hoy, este que acabo de decir, y mañana el Padre Caffarel y el movimiento de los equipos, pues cambiemos un poco el ritmo, y aunque estamos sentados en el mismo sitio y de la misma forma, pues Mercedes y yo hemos pensado que esta vez va ella a tratar en su totalidad el tema del Padre Caffarel y el sacerdote, y yo mañana haré el Padre Caffarel y el movimiento. En el fondo también, si se me permite, es porque yo he elegido un asunto más fácil, porque tengo mucha apoyatura en el sentido de lo que fue la relación del Padre Caffarel, fundador del movimiento, con su propio movimiento, ¿no? Me es más fácil, y en cambio lo otro pues realmente requiere una profundidad que yo no tengo, y que Mercedes, pues a fuerza de traducir documentos, está más metida, valga la palabra, en el pensamiento del Padre Caffarel y en lo que para él era un sacerdote. Por tanto, creo que no hacemos mal, sino que esta conferencia sea de ella y mañana pues la mía, y así pues podernos también cambiar un poco. Yo no me voy, ni ella se va mañana, pero será ella quien hable. Ven. Buenas tardes, buenas noches, como dice Álvaro, buenos días. Bueno, qué curiosidad, ¿no? Una mujer que va a hablar a los sacerdotes, pero yo lo que voy a hacer sobre todo es leer las palabras del Padre Caffarel, porque de hecho no lo conocimos como conciliario, ni del equipo, ni de nuestro equipo, ni de un equipo, ni del equipo responsable. Todos nos dicen que era muy exigente, tan exigente como profundo, tan exigente como misericordioso en la confesión y en la dirección espiritual. Y eso sí que lo recordamos. Lo recordamos cuando llegamos a la responsabilidad del ERI, que antes se llamaba, como ya les hemos dicho, equipo responsable, totalmente francés, y en nuestro ERI pues había una pareja italiana, una portuguesa, una suiza, una brasileña y un nuevo conciliario belga, el padre Bernard Olivier. Del padre Bernard Olivier, dominico, que era un encanto de persona también, un sentido del humor, estaba en su sitio, nos dejaba hablar, intervenía lo justo pero siempre apropiado. Bueno, una persona que fue extraordinaria para nuestra andadura. El padre Caffarel se había retirado a Trosir en 1973 y este nuevo ERI, que inauguraba una nueva etapa, quiso tener un contacto con el fundador, que se mantenía al margen de la marcha del movimiento. Él accedió y nos recibió en Trosir. Y creo que ya les hemos dicho que todavía recordamos lo que nos impactó su presencia, sobre todo sus palabras, su realismo, su apasionamiento, su audacia. Para decirlo así con un adjetivo, quedamos seducidos, deslumbrados. Y volvimos a verle porque hicimos una semana de oración con 3 de nuestros hijos en Trosir y luego fuimos varias veces a hablar con él. Entonces, lo ha encontrado Álvaro, porque yo no lo había visto. Bueno, he estado esta mañana, buscando, porque tenemos muchos textos de Padre Caffarel, y me he dedicado esta mañana a buscar, y realmente quería buscar uno que respondiera al título que inocentemente habíamos puesto nosotros mismos, sí, pensando que había algo en sus escritos, aunque no fuera en los libros que conocemos o en los textos que hemos tratado más, que dijera exactamente pues lo que él pensaba, así, como con un articulado, digamos, o una expresión suya, y no hay, la verdad. Entonces he encontrado algo que a lo mejor es mucho más profundo y es mejor. Yo creo que es lo que Mercedes pues intentará explicar. No sé, lo escribió muy al principio. Muy ¿no? al principio. Muy al principio del movimiento.
y he intentado resumirlo porque era muy largo. Bueno, llevo traduciendo. Me ha gustado que le llamó nuestros dos sacramentos, porque él nos contó que esta idea del orden y el matrimonio, al principio, después de la primera o segunda reunión, en una oración, una de las esposas, una de las mujeres dijo: Señor, te damos gracias por la unión de nuestros dos sacramentos. Que él le debe esta frase a esa mujer. Y la adoptó como una gran riqueza y un gran descubrimiento. Entonces le dedica este texto que hemos intentado resumir, a mi padre, a mi madre. También eso me ha impresionado porque él habló muy poco de sus padres y debía llevarlos profundamente en el corazón. Pero este texto está dedicado a ello, nuestros dos sacramentos, a mi padre, a mi madre. Dice: pasaba la última noche en casa de unos amigos que me habían invitado a predicar mi primer retiro a 15 matrimonios. Cuando subí a mi habitación, al cerrar las persianas, vislumbré luces a través de los árboles. Ya han vuelto a casa, pensé, al recordar aquellas parejas, y experimenté una profunda admiración por la generosidad, la humildad, la valentía y la confianza que me habían demostrado. Seguro que esta noche en sus casas se habrán reencontrado con una ternura más viva y más apasionada y con un mayor amor a Dios. Justo entonces una reflexión imprevista se me hizo evidente: la afinidad que existe entre el matrimonio y el sacerdocio, el lazo que une al sacerdote a la familia cristiana. Hice una expresión: qué hermosos, no sabía cómo traducirlo, qué bellos, qué hermosos son estos hogares. Y esta felicidad, esta plenitud es la que Cristo pide al sacerdote que sacrifique. ¿Cómo es posible que aquel que ha renunciado al amor y a la paternidad sea precisamente el que tiene el poder de reanimar la llama del amor? ¿Qué paradoja es esta? No es una paradoja, sino una misteriosa correspondencia entre el orden y el matrimonio. Sería absurdo pensar que el sacerdote se abstiene de fundar un hogar porque minusvalora el amor y la familia. No es una retirada, sino una ofrenda, como la del cordero marcado para el sacrificio a fin de que Dios bendiga a todo el rebaño. En esta perspectiva resulta evidente que el sacerdote y la pareja deben comprenderse, caminar juntos. En la misa, la unión del sacerdote y de los fieles podría ser más estrecha todavía. Cuando en el ofertorio el sacerdote presenta al Señor la hostia y el cáliz, ¿no debería también el pueblo que asiste rezar por él? Y decir: recibe, Señor, a este sacerdote como un don de la familia humana, y de la misma manera que dentro de un momento la hostia se convertirá en Cristo vivo entre sus manos, haz, te lo pedimos, que este Hijo del hombre y de la mujer sea en medio de nosotros otro Cristo que se ofrece, que ora, que perdona, que bendice. Qué pocas veces pensamos esto. No. El otro día en la misa, yendo yo al párroco de Bétera, no sé por qué, lo pensé. ¿Por qué la relación entre el sacerdote y el hogar cristiano llega raramente a este nivel de profundidad? Sin duda porque cada uno ignora más o menos la vida y el ideal del otro, como si las dos vocaciones se situaran en dos mundos extraños el uno al otro. Para que nazca y aumente la estima y el amor mutuo, es preciso que los sacerdotes profundicen en las grandezas del matrimonio y que las parejas comprendan la dignidad de la vocación sacerdotal. Quien quiera comprender al sacerdote debe comenzar por abrir los evangelios y mirar la vida de aquel que es el único al que conviene perfectamente este título. Decir que Jesucristo es Hijo de Dios nos indica su origen y nos dice que todo en él tiende hacia su Padre. Decir que es sacerdote, reconciliador, mediador, nos expresa todo el secreto de su misión entre los hombres: rehacer la alianza entre Dios y la humanidad, cuyo perdón ha obtenido con su sacrificio. Aquel que se servía de su propio cuerpo para ir al encuentro de los hombres, se servirá de sus apóstoles, que no son solamente sacerdotes a su imagen,
sino con Él y en Él. Son como ramas de un mismo árbol, Él es el tronco que les da la savia. Cristo, después de su ascensión, no se ha evadido de nuestro universo. Está entre nosotros, indisolublemente unido a nosotros por todos los lazos de su humanidad. Ha pasado de una presencia visible a una presencia invisible, como lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Es como un centro del que emanan todas las energías sobrenaturales de la redención y no cesa de trabajar por la humanidad para transformarla y elevarla del pecado a la gracia. La institución del sacerdocio es la invención de su amor para venir a nuestro encuentro. ¿Cómo no comprender que a través de los gestos de sacerdote es otro el que opera y que en los labios de sacerdote hay otro, es otro, con sus labios es otro el que habla? ¿Quién sino Cristo puede decir yo te absuelvo o esto es mi cuerpo, esta es mi sangre? ¿Por qué tantos intentan reducir a una escala humana el misterio del sacerdocio? Sé bien cuáles son sus dificultades. Mientras que bajo el velo de la hostia Cristo está únicamente escondido, la humanidad del sacerdote puede desfigurarlo o traicionarlo. El día en el que Cristo nos pidió a nosotros sacerdotes, dice el padre Caffarel, prestarle nuestra pobre humanidad marcada por el pecado para poder continuar en medio de los hombres su ministerio sacerdotal, ¿creéis que no temblamos? ¿Que no le echamos en cara su imprudencia? ¿Creéis que no se nos desgarra el alma cuando constatamos nuestras insuficiencias y nuestras mediocridades que pueden alejar a nuestros hermanos de la gracia que a pesar de todo se nos han confiado? Hay veces que desearíamos gritar, claro que sí, soy un pecador como vosotros, sé que todo en mí traiciona al que me habita, no soy transparente a su luz y a su amor. Pero también sé que a través de mí Cristo viene a nuestro encuentro, a vuestro encuentro, que soy el depositario de sus dones y que tenéis que venir a mí, su sacerdote, para encontrarle. Os sorprendería saber, esto a mí me dejó muy impresionada, que un sacerdote teme casi tanto conquistar por sus dones humanos que alejar por sus defectos. Pues su misión no es la de atraer para sí el corazón de los hombres, sino para aquel del que querría ser solo el servidor. Sea quien sea el sacerdote, su verdadera grandeza no viene de sus obras ni brilla en sus palabras. Es interior, es sobrenatural. No puede ser conocida más que por la fe. Dichosos aquellos que a través del hombre, de sus defectos o de sus cualidades, saben encontrar al sacerdote, al único sacerdote, Cristo Jesús. Y aquí hay otro texto que me impresionó. Y eso, perdona que por hacer un poquito una pausa, me recuerda en nuestros tiempos de responsables regionales, cuando a veces invitábamos a algún sacerdote, conferenciante, ¿no?, para animar algunas de las sesiones o de formación o de lo que fuera, o de la convivencia anual. Entonces había aquella pregunta estúpida que decía, ¿pero tiene garra? Sí. Era horrible oír eso de personas que estaban en los equipos, como si las cosas se pudieran medir por su apariencia o por su, yo qué sé, como aquí acaba de decir Mercedes, por su cualidad puramente, en el fondo, humana, ¿no? Y esto es muy importante porque queda ahí. Yo me acuerdo, nunca lo he olvidado, lo del tiene garra. Y bueno, ya hablaremos luego. Si queda un rato, nos gustaría recordar a algunos de nuestros conciliarios, algunos que han sido tan queridos como Federico Sanfeliu, como Manuel Iceta, que tanto también han hecho ambos por esos países de Hispanoamérica, y el padre Olivier, que nos condujo en el tiempo de nuestra responsabilidad. Pero bueno, eso luego, si queda tiempo, si no, pues... Aquí hay un inciso que es raro, porque habla de la reunión de equipo. Quiero hablaros de vuestras relaciones con vuestros conciliarios. ¿Encontráis normal que consagren cada mes 1 o 2 noches a vuestro equipo?
Conozco a sacerdotes que se preguntan con angustia: ¿debo ir otra vez a estar con aquellos que ya han recibido tanto, cuando hay tantos que esperan? Si el conciliario encuentra en vosotros a colaboradores que dan testimonio en ambientes donde él mismo no llega, que le preparan el camino, prolongando, multiplicando de alguna manera su sacerdocio, todo irá bien. Pero cuidado, los que sois ricos en sacerdotes podéis llegar a ser también difíciles. Queréis conciliarios que sean afines a vuestros gustos intelectuales, de un fervor excepcional, de cualidades especiales. No buscáis en primer lugar al sacerdote en el sacerdote. Bueno, eso sí que es, con eso está dicho casi todo. Casi todo, casi todo. Bueno, todo. Bueno, continúo este texto que escribió en el inicio, para que las parejas comprendieran la vocación del sacerdote. El término de mediador es el que mejor conviene para definir la misión de Cristo y la del sacerdote. Es el hombre que se sitúa en medio, no para separar, sino para unir. El hombre que va del uno con mayúscula a los otros, de Dios a los hombres, para operar un acercamiento, una alianza. Dos amores habitan su corazón, el amor a Dios y el amor a los hombres. Por eso se le ve unas veces en medio de sus hermanos, compartiendo su existencia, asumiendo sus penas y sus alegrías, haciéndose uno con los que está, y otras retirándose a orar en la intimidad de su Dios. A los hombres les habla de Dios, a Dios le habla de los hombres, con un solo objetivo: la unión de Dios con los hombres. Esos dos amores no forman más que uno solo en el corazón del sacerdote. No se trata de una filantropía, no es un amor del hombre por el hombre el que le inspira. Sin duda siente compasión por el abandono, el sufrimiento, la desesperación de tantas almas. Pero hay un resorte más poderoso que le anima. Y esto es tan bonito como lo dice. Un día en la oración escuchó latir el corazón de Dios. Descubrió su inmenso amor paternal impaciente por comunicarse. Desde entonces no conoce el reposo. Una fuerza le conduce hacia todos aquellos que se creen huérfanos e ignoran la buena noticia. Aunque se sepa portador del mensaje más preciado, el sacerdote, sin embargo, no aborda a los hombres sin temblar. ¿Encontrará las palabras capaces de evocar el verdadero rostro del Padre? Hay momentos en que se siente agobiado por su tarea. Pero cuando encuentra algún corazón que se abre ávido de la gracia de los sacramentos y de la palabra de Dios, entonces siente una alegría misteriosa que no se parece a ninguna otra. Eso debe ser impresionante para un sacerdote. La vida con mayúscula estaba en él y ha podido comunicarla. No puede dejar de decir, como San Pablo: hijos míos, que he engendrado a la vida divina. Tendréis sin duda numerosos pedagogos, pero nunca tendréis más que un solo Padre. Maravilla. Así aquel que había renunciado a la paternidad humana conoce otra que, como toda paternidad, tiene que proteger, alimentar, sostener. Se da cuenta lo que nos pasa a los padres humanos, que no solamente es dar la vida, sino que en un momento dado, que es una belleza, sino que toda la vida ya estás en esa tarea, en momentos difíciles, en momentos que te llenan de alegría. La oración debe tener un gran espacio en su vida. A ella recurre para renovar su ánimo y reencontrar el impulso primero, el amor primero. Vuelve a ella con el corazón lleno de peticiones, lleno de penas, lleno de buenas acciones y de pecados también de los hombres. La oración de San Ambrosio expresa admirablemente de qué está hecha esa oración sacerdotal. Impresionante cuando la leímos ayer. Señor, dignaos mirar favorablemente las tribulaciones de los pueblos,
los peligros de las naciones, los gemidos de los cautivos, las penas de los huérfanos, las necesidades de los viajeros, el sufrimiento de los enfermos, el desespero de los inválidos, el agotamiento de los ancianos, los suspiros de los jóvenes, los votos de las vírgenes, las lágrimas de las viudas. Bueno, podría ser una enumeración inacabable. Y acaba este texto con algo también muy impresionante, pero es en el altar donde el sacerdote es el mediador en plenitud. La misa es el punto culminante de su vida sacerdotal. A decir verdad, todo su ministerio no tiene otro fin que el de llevar a esa cita con Dios a todos aquellos que Él representa. En el ofertorio, cuando ofrece el pan y el vino del sacrificio, no es una cosa lo que ofrece en nombre de los fieles, sino a ellos mismos, su corazón vivo y vibrante. En la comunión es Dios el que se da en las manos de su servidor. Finalmente, Dios y el hombre quedan estrechamente abrazados. Por un instante, el mediador, el sacerdote, no es más que un testigo privilegiado ante esos hombres y esas mujeres que han encontrado a su Padre, que se llevan a Dios dentro de su alma y a los que Dios acoge en su corazón. Bueno, esto es ese texto pues muy reducido, que no sé por dónde lo tengo porque era mucho más largo, pero que para no hacerlo tan pesado pues he tenido que reducir, aparte de para poderlo traducir a tiempo, ¿no? Sí, porque esto está caliente, caliente. De esta mañana. Mercedes ha dejado todo y se ha puesto a traducirlo sin hacer, bueno, no hemos dejado de comer, pero ahora son las 8 y creo que lo encontraba a la 1, una cosa así, de esta mañana, mediodía. Bueno, aquí dice también algo más. Me dice, bueno, pero si no solamente los sacerdotes comunican a Dios, también está el Espíritu Santo, claro. Dice el padre Caffarel, me parece que lo dice como con mucha ironía, ¿no? No sé dónde está. Dice, sí, menos mal que está el Espíritu Santo, dice él, porque primero que no podrían llegar a tantos, bueno, no me acuerdo dónde lo dice, ¿no? Y además porque lo necesita. Pero ahora no sé por dónde está. Bueno, y dice aquí, por esto del Espíritu Santo, lo siguiente: el conciliario y la palabra. Vuestros sacerdotes conciliarios no son únicamente los dispensadores de los sacramentos de Cristo, sino también de la palabra de Dios. En las reuniones de equipo tenéis esto presente. Yo sí que noto que cuando Jovi habla, que es nuestro conciliario, distinta la reunión. Es distinta la reunión. Ya habla poco, Habla. Pero y luego de que hemos hablado todos en la oración, Jovi dice esa última palabra. Esta palabra del sacerdote conciliario como la palabra de Cristo, y en la medida en que ella es fiel a la palabra de Cristo, tiene una eficacia sobrenatural. Quien os escucha, me escucha. Pero es necesario recibirla con espíritu de fe. Entonces actúa, se convierte en vida, hace surgir la fe viva. No son sus cualidades humanas las que le dan ese poder al sacerdote, sino el Espíritu Santo que anima esa palabra, la lleva, la hace fructificar en los corazones. No quiero decir con eso que cambiéis la pedagogía de la reunión de equipo y esperéis una conferencia del conciliario, pero me gustaría que en la reunión mensual tuvierais en alta estima la palabra del sacerdote para que enriquezca vuestra fe. Añade otra cosa también, a ver si la encuentro, aquí. Vuestros equipos tienen que ser católicos. No es suficiente con estar inscrito en los registros de una parroquia para ser católico. Hay que estar habitado por la catolicidad de la Iglesia. Un grupo es verdaderamente católico cuando se interesa con interés fraternal a todas las razas y civilizaciones, a todos los medios sociales
alejados de la doctrina de Cristo, cuando desea impacientemente su entrada en la Iglesia y trabaja de muchas maneras por amor a ellos, pero sobre todo por amor a Dios, para que en la Iglesia la santidad de Cristo resplandezca en la unidad de la diversidad. Y esto nos recordaba cuando al inicio había un poco de desconfianza en los obispos, Sí. Ante el movimiento, porque no eran parroquiales, no eran los equipos de movimiento parroquial, y ante los párrocos también. Era más fácil encontrar conciliarios entre los religiosos. Hubo unos primeros años nuestros Sí. que era así, Era así. muy distinto. Sí. Porque no se parecía que entendían mejor el carisma, que entendían, no lo sé por qué. Sí, porque también los párrocos pues tenían su parroquia, por así decir, y no sé, bueno, también los religiosos tenían, pues se enseñaban, pues tenían su comunidad en el colegio, sus alumnos y sus grupos que se formaban también. Pero claro, esta apertura a las familias, a los matrimonios, pues les era muy novedosa y era así como estás diciendo Y les tú. parecía también que los matrimonios recibíamos mucho y dábamos poco, quizá, Eso es. cuando en realidad pues los matrimonios no tenemos una misión específica, pero nos integrábamos pues en Cáritas, en la parroquia, en 20.000 cosas que en las que se podían, las que uno, yo qué sé, Manos Unidas, en todo tipo de cosas, en el en los CP, en los cursillos prematrimoniales, Sí, claro. todas aquellas cosas. Yo recuerdo que Álvaro y yo nos integramos muy pronto en los cursillos prematrimoniales que dábamos ¿cuál era nuestra espiritualidad charla? conyugal. La espiritualidad Creo que conyugal, sí. que nuestra charla era la espiritualidad conyugal. Pero, y de hecho, luego ha habido una apertura de los párrocos, ahora hay muchísimos párrocos, y también el hecho de que haya menos sacerdotes les ha hecho valorar toda la ayuda que pueden recibir de las parejas. Sí. Y todo el apoyo y luego la comunidad que forman con nosotros en el equipo. Eso yo creo que es un apoyo muy grande en momentos de dificultad y de crisis que también tendrán como cualquiera, en cualquier relación de amor se dan esas crisis. Yo me he tomado también una molestia no es molestia, es información que me parecía interesante hablándoles a ustedes, que era cuántos sacerdotes, según las estadísticas de los equipos, había en Hispanoamérica, digamos, en el año 2018, creo que es la estadística. Y he visto que en la superregión Colombia Sí. hay 420, o había, conciliarios, que en la superregión Hispanoamérica Sur 210 y en la superregión Hispanoamérica Norte 231. Hace eso un total de 861. Claro, cuando, sin saber quiénes son los que están asistiendo a este curso, ¿no?, de diplomado, pues supongo que habrá, pues no sé, 40 o 50 los que se hayan podido apuntar según sus tiempos, sus obligaciones, su interés o sus posibilidades, en una palabra. Pues nos parece que esto que estamos intentando hacer pues tiene una cierta importancia, porque ustedes son muchos, son 861. No sabemos quiénes de esos 861 están ahí detrás de la pantalla cuando oigan estas cosas, pero nos emociona, nos parece que no es baladí, que es un asunto muy importante. No, nos da un respeto y un agradecimiento enorme. Total. Claro. Y por otra parte, también hemos visto que en algunos de los países la relación de equipos y sacerdotes es muy intensa, muy proporcional. Es decir, que a lo mejor hay 90 equipos y hay 79 o 81 conciliarios. Es decir, casi a uno por equipo. Es una riqueza. Es una riqueza extraordinaria.
En otros, pues por las razones que sean, pues la relación es menor. Y el otro tema del que queríamos también decir algo era, pues, que se ve claramente por lo que ha escrito Mercedes y por la propia estructura del movimiento, por el padre Caffarel, que le dio una importancia tremenda a la presencia del sacerdote en el equipo, y que en los distintos niveles de organización pues siguiera siendo la misma estructura, tipo de sector, de región, yo qué sé, de superregión o hasta el equipo internacional, ¿no? Siempre un equipo con un sacerdote. Entonces, en la medida que eso tiene esa vida de equipo, que incluso para muchos matrimonios al final les ha resultado tan intensa o tan satisfactoria, digamos, esa vida de ese equipo, pues claro, tiene una posición, un esquema que se repite, por lo tanto también eso demuestra la importancia, porque si fuera un equipo de dirección, pues bueno, hacer 4 o 5 matrimonios y listo. No, siempre. La misma vida, la misma presencia, la misma, no sé, profundidad de relaciones, la misma... Yo, todo. Álvaro, ya no he traducido todo porque no podía, no me daba tiempo, pero el padre Caffarel, ese texto que les he leído en la que explica lo que es la misión del sacerdote, acaba pidiendo a los matrimonios qué relación tienen que tener, ya de una manera más práctica, y entonces dice: lo que una familia piensa del sacerdote, muy a menudo lo comprende sin dificultad desde que traspasa la puerta. Puede pensar una cosa la familia, pero puede cambiar muchísimo la familia sobre la idea que tenía cuando conoce al sacerdote. Dice: hay casas en donde se le recibe con una verdadera cordialidad, no diferente de aquella que se tiene con otro amigo de la familia. Pero cuando uno se va, a veces se va con incómodo, porque se ha estado esperando sus dones humanos y no sus dones sobrenaturales. Claro. Es a su persona y no al ministro del Señor al que se han sentido atraídos. Y no hay entonces una verdadera inteligencia de lo que es el sacerdote. Por el contrario, cuando lee la confianza y el respeto sobre esas caras de niños que le miran directamente a los ojos, está seguro que los padres tienen esta comprensión profunda y que la han sabido inculcar. Si conoce más a fondo esos hogares, el sacerdote verá que se sigue con una simpatía atenta los esfuerzos de los sacerdotes para extender el reino de Cristo, tanto en el plano de la parroquia como en los países de misión. Y que los padres no dejan de acompañar a los hijos a una ordenación, que es una ceremonia profundamente enseñante y sin embargo ignorada por tantos cristianos. Entonces, esto dice que podría quizá descubrir en el corazón de ese padre y de esa madre el deseo ardiente de que Cristo venga bajo su techo a reclutar a sus apóstoles. Nosotros hemos tenido la experiencia en concreto de uno de nuestros hijos, el pequeño Guillermo, que estuvo 2 años el noviciado de los marianistas, y aunque luego lo dejó, está casado, tiene 4 hijos, pero eso le ha marcado y no lo oculta. Cuando tiene ocasión lo dice como un momento, una época de gracia y de descubrimiento para él, aunque fue difícil, la verdad, fue una época difícil. Bueno, bien, entonces quizá tendrán ellos un día la felicidad de recibir la primera bendición de un hijo nuevamente ordenado. Tenemos la suerte. En nuestro equipo, ibas a decir eso, sí, nuestro equipo responsable internacional, pues tenemos la suerte de que hay 2 hijos, o sea, 2 hijos de miembros de ese equipo, sacerdotes, y un tercero de otro matrimonio, que es ahora obispo de Le Puy, en Francia. Uno francés, el otro francés también, y el otro italiano. O sea que
éramos 6 o 7, bueno, porque algunos renovaba y seguíamos nosotros, pero de esos 7 hay 3, que es una proporción alta. Sí. Y bueno, y siempre siempre que hemos podido, hemos asistido a sus, bueno, concretamente sí, a la ordenación del hijo de Dios. Y a la, sí. Bueno, y su padre es diácono permanente, que también asistimos a su ordenación. Sí, bueno, es por lo que has contado tú de lo de la ordenación. Bueno, el padre Caffarel dice también que con esos hogares que él conoce y que practican la hospitalidad cristiana, a lo mejor no dudará en decirles que acojan a ese catecúmeno al que hay que preparar para el bautismo, o a esa persona emigrante que no encuentra el equilibrio y que está muy sola, o a esos novios que buscan consejos, mientras que no esté su acción completada y sostenida por una familia, a veces su acción continúa siendo precaria. Y él tiembla por el nuevo convertido, por la joven pareja aislada y la vocación de aquel amenazada por un entorno hostil. De hecho, nosotros nos pidieron, cuando éramos una pareja joven, que acogiéramos a algún sacerdote extranjero que estaba estudiando, guineano, de Guinea Ecuatorial Española, que estaba estudiando en Valencia y que, claro, no tenía una familia. Y continuamos nuestra... Hemos acompañado a lo largo de muchísimos años. Muchísimos años. E incluso hemos ido a Roma a su doctorado, porque claro, no tenía nadie aquí casi en Europa. Bueno, apareció una Fuimos a su prima lectura, suya, una sobrina, pero estuvimos allí. O sea que... a lo largo, hemos tenido, nos conoce a nuestros hijos y a nosotros. De hecho, nos ha dicho, yo creo que es el mejor piropo que nos han dicho nunca. Porque esa relación en la que le abrimos la casa y nos mandó la foto en la que él se veía con nuestros niños pequeños y tal, y ponía debajo: deberíais de haber sido negros. Me pareció tan bonito. Sí. Bueno, entonces dice: estimar, acoger, ayudar a los sacerdotes está muy bien, pero no es todo. Todavía hay que hacer algo más, que los hogares recen por ellos. Para los sacerdotes de parroquia, dice, sobre todo, dice, no es normal esperar esta ayuda de aquellos a los que se han consagrado el corazón y el tiempo. ¿Por qué ocurre que a menudo los fieles sean tan poco solidarios de sus sacerdotes, tan preparados para la crítica, más preparados a criticarles que a servirles? Y cuando un sacerdote hace algo mal, pone aquí defy, o sea, pierde, se indignan. ¿No deberían primero interrogarse sobre su parte de responsabilidad? ¿Lo han protegido ellos con sus oraciones? Bueno, entonces esto era el final de la segunda parte de ese texto que él había dedicado a su padre y a su madre y que llamaba Nuestros dos sacramentos. Y había todavía una cosita aquí aparte que decía, vamos a ver, yo creo por mi parte que muchos males de la cristiandad de hoy, que muchas vidas cristianamente anémicas, que tantos hogares sin vitalidad se explican por una falta de comprensión de la misión sacerdotal y por la separación o el alejamiento que sigue. La tierra no da frutos si no está bien irrigada. Me pondréis como objeción que Cristo no dispone solamente del cuerpo sacerdotal, sino del Espíritu Santo para santificar las almas. Es verdad. Aquí era lo que yo había recordado, y menos mal. Si no, tendríamos que desesperarnos de la salvación de cientos de millones de personas a las que la acción de los sacerdotes no puede tocar directamente. Bueno, dice, de todas maneras, esos mismos no reciben la vida con mayúscula más que gracias al sacerdocio
a la celebración del sacrificio eucarístico universal y perpetua. Y yo aquí quería recordar en Trosir cuando el padre Caffarel nos habló, me parece que fue 3 veces, muy corto, sobre la misa. Nuestros hijos no lo han olvidado. Yo me acuerdo que empezaba: cuando un grupito pequeño de fieles se reúnen para una celebración eucarística, caen las paredes de ese lugar, los muros de esa habitación, y están reunidos a la Iglesia Universal en una especie de corriente que los reúne y los vivifica unos a otros. Bueno, eran 3 o 4 charlas, pero que eran extraordinarias. Y finalmente, no sé, nos ha hecho un poquito más corto, pero bueno, casi. No, porque... Dice, ¿qué no se podría esperar de vuestra generación si, habiendo descubierto las riquezas del sacramento del matrimonio, ella descubriera también las riquezas del sacramento del orden? Estos 2 sacramentos sobre los cuales reposa el crecimiento del cuerpo de Cristo. Nosotros debemos de agradecer al padre Caffarel este conocimiento del sacerdote. De no haber entrado en los equipos, no lo hubiéramos conocido. Claro. Si hubiéramos oído las palabras del párroco en la misa, nos hubiéramos confesado, nos hubiéramos recibido la comunión, pero conocer lo que es el sacerdote, su vida íntima y profunda y el sentido sobrenatural de un hombre humano y pecador como nosotros, pero que ha recibido esa misión, eso no lo hubiéramos nunca podido conocer. Claro, yo recuerdo muy bien el desgarro, que no casi encuentro otra palabra, que supuso la salida del equipo, irse Federico Sanfeliu al Ecuador. O sea, tan insertado en el equipo, en aquel comienzo de equipo que empezamos juntos. Él también, él empezó a conocer el movimiento con nosotros, era su primer equipo. Y eso, sentirnos como huérfanos, ¿no? Eso fue un efecto tremendo. Y después, pues nosotros que hemos tratado muy profundamente a Manolo Iceta, que nos acompañó a Argentina y que nos acompañó a Colombia y a Puerto Rico, pues con el que nos ayudó a solventar los problemas de la superregión de España recién salida de la dictadura, esa época de transición tan difícil para los equipos también, que nos ayudó, que nos animó, que veía en nosotros venía esta casa, lo que no comprendíamos que veía. Claro, venía esta pero casa, cuando alguien te anima, sí, te mira con amor, te hace poder hacer cosas que tú nunca hubieras pensado que podías hacer. Yo recuerdo que venía a esta casa cuando no vivíamos, era una casa casi abandonada, y venía él solo aquí para poder escribir los libros que hizo. Y claro, pues veníamos alguna vez a sacarlo a comer, claro, o comer juntos. Pero eso era muy personal. Pero en el equipo tenemos también el recuerdo por supuesto, de Federico, luego de Carlos Sancho, otro jesuita que continuó, el actual conciliario, que es un párroco de una parroquia, y el padre Olivier, al que debemos esos años inolvidables, y que nos acompañó durante lo menos 20 años en las distintas reuniones que después de dejar la responsabilidad seguíamos teniendo, y que para él era lo máximo. La primera de ellas a Tierra Santa, que eso fue, claro, nadie ha viajado a Tierra Santa como nosotros con él. Bueno, queremos, para despedirnos, darles las gracias profundamente por su vocación. No queremos llamarle servicio, esa palabra no me gusta nada. No. Es una vocación, como dice Mercedes, una llamada y una misión, una misión. Y una aceptación de esa llamada de estar con nosotros. Y bueno, no saben ustedes lo que significa para los equipos el que puedan estar
con nosotros. Con tanta cercanía. Y ahora pues Muchas intentando gracias. conocer más al padre Caffarel y bueno, las demás cosas que otros dirán. Así que hemos cumplido el tiempo, muchas gracias. Mañana procuraré yo explicar un poquito el tema del padre Caffarel y el movimiento. Y yo le ayudaré un poquito, pero sobre todo lo hará Álvaro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en España y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.